dos filosofías del poder. Dos maneras distintas y absolutas de convertir a un hombre en algo que ya no pertenece del todo al mundo de los vivos. Por un lado, Esparta, una ciudad-estado que no construyó pirámides ni dejó templos de mármol que asombraran a la eternidad, pero que forjó algo infinitamente más aterrador que cualquier monumento. Forjó soldados. Guerreros arrancados de sus madres a los 7 años, lanzados al filo del hambre, el frío y la violencia como si el sufrimiento fuera el único maestro digno de ellos. Por el otro, Roma, un coloso que devoró continentes, que convirtió el Mediterráneo en un lago propio y que levantó, legión tras legión, la maquinaria militar más eficiente, más adaptable y más devastadora que el mundo antiguo jamás contempló. Uno era el guerrero puro, la lanza en carne y hueso. El otro era el sistema perfecto, la guerra convertida en ciencia. Pero ¿qué ocurre cuando lo irresistible choca contra lo inconmovible? ¿Qué sucede cuando el espartiata de acero, templado en la Agogé durante 20 años de tormento deliberado, se planta frente al legionario romano, ese ciudadano soldado equipado con la táctica más versátil y la disciplina más feroz de su época? La historia nunca les dio la oportunidad de responder esa pregunta. El destino quiso que Esparta cayera antes de que Roma alcanzara su cenit, privando al mundo del enfrentamiento más épico que jamás pudo haber existido. Pero la historia puede callar, la imaginación no. Hoy, la razón y el conocimiento militari se fusionan para reconstruir ese choque imposible, ese duelo de titanes que el tiempo le negó a la humanidad, y la respuesta que emerja de entre el acero y la sangre te sacudirá hasta los cimientos. Imagina que tienes 7 años, tienes una madre, una cama, una vida, y entonces el Estado te la arranca de las manos. En Esparta, ese no era el comienzo de una tragedia, era el inicio de una transformación sagrada, el primer paso de un proceso que duraría 2 décadas y convertiría al niño en algo que la mayoría de los seres humanos no puede ni siquiera concebir: un espartiata. La Agogé no era una escuela, no era un campamento de entrenamiento, era una máquina de destrucción y reconstrucción del alma humana, diseñada con una crueldad calculada que hoy resultaría inconcebible. Desde los 7 hasta los 30 años, los jóvenes espartanos vivían en manadas supervisadas, con raciones deliberadamente insuficientes para que aprendieran a robar sin ser descubiertos. Dormían en lechos de cañas que ellos mismos cortaban con las manos desnudas, y marchaban descalzos durante todo el año hasta que sus pies se convertían en cuero puro. El dolor no era un obstáculo en el camino, era el camino mismo. Pero la Agogé no forjaba únicamente músculos, forjaba una identidad colectiva tan absoluta y sin fisuras que el espartiata dejaba de existir como individuo y se convertía en una extensión viviente de su unidad. Se les enseñaba a comunicarse en pocas palabras, directas como lanzas arrojadas a corta distancia. De ahí que el mundo heredara el término lacónico para definir la precisión brutal del lenguaje. Se les instruía en música para sincronizar los movimientos de la falange, en canto guerrero para avanzar al unísono hacia la muerte sin que el miedo pudiera colarse entre las filas. Para el año en que un espartiata recibía su escudo, su aspis, ya había sobrevivido más sufrimiento del que la mayoría de los soldados del mundo antiguo experimentaban en toda su carrera militar. Roma construyó su monstruo de manera diferente, pero igual de implacable. El legionario no nacía guerrero, el sistema lo fabricaba desde cero con una precisión casi industrial, convirtiendo al ciudadano romano en una pieza perfectamente engranada de la maquinaria más eficiente de la historia antigua. El entrenamiento incluía marchas de 30 kilómetros con una carga de 20 kilogramos, excavación diaria de campamentos fortificados al final de cada jornada, ejercicios de combate con armas de madera el doble de pesadas que las reales, y una disciplina tan feroz que el incumplimiento reiterado de órdenes podía pagarse con la propia vida a manos de los compañeros, en el rito brutal conocido como la decimación. La diferencia fundamental entre ambos sistemas no era la dureza, sino el propósito que la guiaba. El espartiata era moldeado para ser el guerrero perfecto en su forma más pura y primitiva, una máquina de combate cuerpo a cuerpo, un depredador diseñado para el choque frontal, para sostenerse en el centro de la tormenta y no moverse jamás. El legionario, en cambio,
Era entrenado para la versatilidad total, para construir puentes, excavar trincheras, marchar continentes enteros, adaptarse a terrenos imposibles y seguir operando como unidad coordinada incluso cuando el caos intentaba desmembrar la formación desde adentro. Y hablando de formaciones, aquí es donde el contraste se vuelve sublime. La falange espartana era un muro de lanzas y escudos, 8 filas de profundidad, cada hombre cubierto a medias por el escudo del compañero a su izquierda, avanzando al unísono como una bestia de múltiples cuerpos y una sola voluntad implacable. El espartano empuñaba la dori, una lanza de Moesi Pasatesi, 2,5 metros, complementada por la sifos, la espada corta de doble filo para el instante en que la formación se quebraba y el combate se volvía salvaje e íntimo. En terreno plano, contra un enemigo frontal, la falange era prácticamente invencible, un tren de acero y carne que aplastaba todo lo que se interponía en su trayectoria. La testudo romana era una respuesta evolutiva de naturaleza completamente distinta, pensada no para el choque puro, sino para la supervivencia bajo fuego. Los legionarios cerraban sus escudos rectangulares, el scutum, sobre sus cabezas y a los flancos, formando una cápsula de madera y cuero que resistía lluvias de proyectiles con pasmosa eficiencia. Pero la verdadera joya táctica de Roma no era la tortuga, sino el sistema manipular, la división del ejército en unidades pequeñas y móviles capaces de flanquear, replegarse, avanzar en diagonal y reagruparse con una fluidez orgánica que ninguna falange del mundo antiguo podía replicar. Roma había aprendido de sus propias derrotas, había observado a sus enemigos con frialdad quirúrgica y había construido un sistema que mutaba en tiempo real. ¿Cuál de los dos guerreros era más resistente? En términos físicos absolutos, el espartiata llevaba décadas de ventaja. Su cuerpo había sido forjado en el yunque del sufrimiento desde 1800 metros, la primera infancia, mientras el legionario alcanzaba su pico de condición en meses de instrucción intensiva. Pero la resistencia psicológica contaba otra historia. El legionario romano era parte de una estructura que lo sostenía incluso cuando el terror lo invadía hasta los huesos. La centuria, el optio, el centurión. La cadena de mando entera actuaba como un esqueleto externo que mantenía al soldado erguido incluso cuando sus propias piernas pedían rendirse. El espartiata dependía de su fortaleza interior, del horror sagrado de la vergüenza social, de un orgullo que era simultáneamente su mayor arma y su más profunda fragilidad. Dos sistemas, dos filosofías del poder llevadas al extremo absoluto. Uno apostó por la pureza del guerrero individual, por la creación de un ser que existía únicamente para combatir y morir con la lanza en la mano. El otro apostó por la eficiencia del colectivo, por la construcción de una red humana donde la suma superaba con creces a sus partes. La pregunta que arde en el aire como una antorcha encendida en la oscuridad es esta: cuando esos dos mundos se encuentren frente a frente, cuando el escudo redondo choque con el scutum rectangular y la dori cruce acero con el pilum romano, ¿cuál de esas dos visiones del poder demostrará ser la verdad definitiva de la guerra? Hay una verdad que los poetas de guerra siempre omiten y que los generales nunca olvidan. Los ejércitos no mueren únicamente por la espada del enemigo. Mueren de hambre, mueren de agotamiento, mueren cuando la cadena de suministro se rompe a 200 kilómetros de la línea de combate y los soldados más feroces del mundo se convierten en hombres desesperados, rastreando el suelo en busca de raíces. La batalla más sangrienta de la historia antigua se gana o se pierde mucho antes del primer choque de escudos, en las decisiones logísticas que determinan si tu ejército llega al campo de combate entero, alimentado y listo para matar. Esparta era una máquina de guerra perfecta dentro de sus propias fronteras y en sus alrededores inmediatos. Su sistema social descansaba sobre los hombros de los hilotas, la población sometida que trabajaba la tierra y producía los alimentos que sostenían a la clase guerrera espartiata. Pero ese mismo sistema era simultáneamente su mayor fortaleza y su talón de Aquiles más expuesto. Los espartanos no podían alejarse demasiado durante demasiado tiempo, porque la amenaza de rebelión entre los hilotas crecía como una llama desatendida cada vez que los guerreros marchaban lejos. Las campañas espartanas eran quirúrgicas por necesidad, rápidas por obligación, y rara vez sostenidas durante meses sobre territorios distantes que exigían largas líneas de abastecimiento. Roma, en contraste, había convertido la logística en una forma de arte marcial.
Cada legión marchaba con una infraestructura móvil completa, ingenieros, médicos de campo, artillería de asedio portátil y una cadena de abastecimiento que podía mantener a 10.000 hombres combatiendo durante meses en territorios extranjeros a miles de kilómetros de la ciudad eterna. Al final de cada jornada de marcha, los legionarios no acampaban, construían, levantaban un castrum, un campamento fortificado con foso, empalizada y torres de guardia, una pequeña ciudad temporal que surgía del barro en cuestión de horas y que podía resistir un ataque nocturno con la misma eficacia que una fortaleza permanente. La capacidad romana de proyectar y sostener poder militar a escala continental no tenía paralelo en el mundo antiguo. ¿Y la caballería? Aquí la balanza se inclina de manera aún más dramática. Esparta jamás fue una potencia de caballería, y esa no era una omisión accidental, sino una consecuencia directa de su filosofía militar. El espartiata creía en el combate cuerpo a cuerpo, en la prueba directa de voluntad y resistencia entre dos hombres separados por apenas la longitud de una lanza. La caballería espartana existía, sí, pero era modesta en número, limitada en entrenamiento y raramente determinante en el resultado de sus batallas. En el campo de Leuctra, en el año 371 a.C., esa debilidad sería explotada con consecuencias devastadoras por el genio táctico tebano de Epaminondas. Roma había aprendido las lecciones de la caballería de la manera más brutal posible, a través de la derrota. En Canas, en el año 216 a.C., Aníbal destruyó a un ejército romano de más de 80.000 hombres, utilizando precisamente la superioridad de su caballería para envolver las alas enemigas y cerrar la trampa más letal de la historia militar antigua. Roma sangró, Roma lloró y Roma aprendió. Con el tiempo, la República y luego el Imperio integraron la caballería auxiliar con una sofisticación creciente, utilizando jinetes aliados para proteger los flancos de la legión y perseguir a los enemigos en retirada, convirtiendo cada victoria en un aniquilamiento total en lugar de una simple derrota táctica. Pero si hay un factor que puede inclinar la balanza más que cualquier formación o cualquier línea de abastecimiento, ese factor tiene nombre, tiene cicatrices, y camina al frente de sus hombres mirando la muerte a los ojos, el comandante. El rey espartano era ante todo un guerrero, un igual entre iguales que lideraba desde el centro de la formación y cuya presencia física en la línea de combate era al mismo tiempo su mayor virtud y su riesgo más insensato. El rey Leónidas no murió en las Termópilas a pesar de ser rey, sino precisamente porque ser rey en Esparta significaba ser el primero en morir si la situación lo exigía. Ese código de honor era magnífico, era inmortal, era el material del que se fabrican las leyendas, pero también era militarmente peligroso. El general romano era una criatura de naturaleza diferente, era un estratega integral, un político con armadura, un hombre que entendía que su trabajo no era matar al enemigo con sus propias manos, sino orquestar los movimientos de miles de hombres con la precisión de un maestro de ajedrez que juega simultáneamente en una docena de tableros. Julio César construía puentes sobre el Rin en 10 días para intimidar psicológicamente a los germanos. Escipión el africano estudió las tácticas de Aníbal hasta comprenderlas mejor que el propio cartaginés y luego las utilizó contra él en Zama. El mando romano no era un código de honor, era una ciencia en constante evolución, dispuesta a absorber las lecciones del fracaso y transformarlas en instrumento de conquista. Si sientes que esta batalla de titanesas civilizaciones te ha atrapado desde el primer instante, si el rugido de la historia te sacude hasta los huesos como nos sacude a nosotros, entonces únete a la legión de Fear Gladius Historia. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para que ningún enfrentamiento épico te encuentre desprevenido. Porque lo que viene a continuación es el momento que has estado esperando desde que abriste este video. El choque imposible. Las 3 simulaciones que nadie se había atrevido a calcular. El duelo definitivo entre el espartiata y el legionario que la historia le negó al mundo. El acero ya está caliente, las formaciones ya están listas. Y la respuesta que emerja de entre la sangre y la táctica va a cambiar todo lo que creías saber sobre quiénes fueron los verdaderos amos de la guerra antigua. Ha llegado el momento. Todo lo que has absorbido hasta ahora, cada detalle sobre la agogé y el cursus honorum, sobre la falange y el manipular, sobre la logística y el mando, todo converge en este instante preciso en que la imaginación táctica toma el relevo de la historia y se atreve a hacer lo que el tiempo nunca permitió. 3 escenarios, 3 enfrentamientos imposibles construidos sobre fundamentos históricos reales.
3 respuestas a la pregunta que lleva siglos ardiendo en la mente de todo aquel que ha estudiado la guerra antigua con honestidad intelectual. Primer escenario: el duelo individual. Un espartiata de élite, veterano de la agogé completa, con 20 años de sufrimiento deliberado esculpidos en cada músculo y cada cicatriz de su cuerpo, frente a un legionario veterano de 10 años de campaña, forjado en las fronteras del mundo conocido. El espartiata lleva su aspis, su dori y su xifos. El legionario porta su scutum, sus 2 pila y su gladius. En distancia larga, el legionario lanza sus pilum con una precisión devastadora. Esas jabalinas de hierro blando diseñadas para doblar al impacto y dejar el escudo enemigo inutilizable. Si uno de ellos atraviesa el aspis del espartiata, el equilibrio del combate cambia de manera radical e irreversible. Pero si el espartiata cierra la distancia antes de que los pila encuentren su blanco, el escenario se transforma en un infierno íntimo donde cada centímetro de ventaja se paga con sangre. En el cuerpo a cuerpo puro, el entrenamiento de décadas del espartiata, su brutalidad instintiva, su absoluta indiferencia ante el dolor y la muerte, lo convierten en un depredador de categoría sobrehumana. El legionario es formidable, disciplinado y técnicamente brillante, pero fue entrenado para combatir dentro de una formación, no en aislamiento total. El veredicto del duelo individual, analizado con frialdad táctica, se inclina hacia el espartiata, no por margen aplastante, sino por la ventaja psicológica de un hombre que literalmente aprendió a ignorar el miedo antes de aprender a leer. Segundo escenario: 300 espartanos contra una cohorte romana de 480 hombres. La diferencia numérica es real pero no determinante porque en la historia 300 espartanos demostraron en las Termópilas que los números son apenas el punto de partida de la conversación táctica. En terreno estrecho, en un desfiladero o en un paso montañoso donde la anchura del frente limita a ambos ejércitos a pocas decenas de hombres, la falange espartana es prácticamente un muro inmortal. Cada guerrero cubre al compañero, la presión colectiva del empuje es abrumadora, y la cohesión de hombres que han dormido, sufrido y entrenado juntos durante 20 años, produce una sinergia que ninguna cohorte recién reagrupada puede igualar con facilidad. Pero en terreno abierto, la ecuación se reescribe con tinta diferente. La cohorte romana despliega su sistema manipular, divide su formación en unidades móviles que atacan los flancos de la falange con una velocidad desconcertante, intentando quebrar la cohesión del muro espartano al obligarlo a girar y reaccionar en múltiples direcciones simultáneas. La falange tiene un punto débil estructural conocido desde la antigüedad: sus flancos y su retaguardia. Si la cohorte logra envolver, aunque sea parcialmente, la formación espartana, la dori larga se convierte en un estorbo en el caos del combate multidireccional. El resultado de este segundo escenario depende casi completamente del terreno, y esa dependencia en sí misma dice algo profundo sobre la naturaleza de cada sistema. Uno fue construido para dominar en condiciones específicas, el otro fue construido para adaptarse a cualquier condición imaginable. Tercer escenario: 10.000 contra 10.000. La batalla campal definitiva, el enfrentamiento a escala total que revelaría no solo la superioridad táctica, sino la supremacía sistémica. 10.000 espartanos, si tal fuerza hubiera podido existir en algún momento de la historia, habrían representado la falange más aterradora jamás concebida. Un bloque de acero y voluntad indomable que avanzaría como una marea de hierro capaz de desintegrar cualquier línea enemiga en el primer choque frontal. En los primeros minutos del enfrentamiento, el impacto puro de la falange espartana sería devastador. Un golpe de tal magnitud que sacudiría la formación romana en sus cimientos. Pero 10.000 legionarios romanos no combatirían como una línea estática esperando el impacto. Desplegarían su caballería auxiliar en los flancos desde el primer instante, intentando envolver los extremos de la falange antes de que el choque frontal se produjera. Lanzarían sus pila en oleadas coordinadas para degradar la cobertura de los escudos espartanos antes del contacto. Y cuando la batalla se fragmentara inevitablemente en decenas de combates simultáneos a lo largo de todo el campo, la flexibilidad del sistema manipular romano comenzaría a pesar de manera exponencial, porque ese sistema fue diseñado precisamente para sobrevivir y ganar en el caos que toda gran batalla termina generando. La falange espartana necesita orden para ser invencible. La legión romana fue construida para prosperar en el desorden. El veredicto final no pertenece a ningún guerrero individual ni a ninguna formación en particular. Pertenece a la historia misma, que siempre ha coronado no al más valiente ni al más fuerte, sino al más adaptable. El espartiata era un titán,
una criatura de leyenda forjada en el yunque del sufrimiento más extremo que civilización alguna haya impuesto voluntariamente a sus propios hijos. Pero Roma construyó algo que ninguna ciudad-estado guerrera pudo jamás replicar. Un sistema que sobrevivía a sus propias derrotas, aprendía de ellas y regresaba más letal que antes. 2 máquinas de guerra perfectas, cada una en su propio universo, cada una inmortal en su propio legado. La historia nunca les dio la oportunidad de responder la pregunta con sangre real, y quizás eso sea lo más sabio que el destino ha hecho jamás. Porque algunas preguntas son demasiado grandes para tener una sola respuesta y demasiado hermosas para necesitarla.